Hi everyone, welcome to my channel. I'm the teacher Valentin, and today we're going to talk about the past tense, the simple past. El día de hoy vamos a hablar acerca del pasado simple, ¿sí? Vamos a ver cómo hacer enunciados en pasado para hablar acerca de cosas que ya sucedieron. Bueno, por ahí por el canal hay 3 videos. Tenemos el presente simple, tenemos el presente continuo y tenemos el futuro going to. Entonces ya sabemos cómo expresar nuestras rutinas, lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Con el presente simple. Ya sabemos expresar lo que estamos haciendo, lo que alguien más está realizando en este momento con el presente continuo. Y ya sabemos cómo hablar acerca de un plan o algo que vamos a hacer en el futuro con el futuro going to. El día de hoy vamos a hablar acerca de cómo expresar algo que ya sucedió, algo que tú hiciste, algo que alguien hizo, algo que ya pasó y ya se acabó, ¿sí? Y para esto es el pasado simple. Entonces, antes de empezar y ver las reglas, ver las estructuras, quiero que tengan algo en claro. El pasado simple es un espejo del presente simple, ¿sí? Por ahí también más adelante vamos a ver el pasado continuo y ese va a ser como un espejo del presente continuo, ¿sí? Entonces el pasado simple es algo muy parecido al presente simple, pero pues simplemente en pasado, ¿sí? Por ejemplo, en presente simple tenemos la estructura muy fácil, ¿verdad? Es para rutinas. Por ejemplo, yo practico básquetbol los sábados o cuando sea, pero yo lo practico, es lo que yo hago, ¿sí? Necesitamos solamente the verb, el verbo, el sujeto, the verb, and the complement. 3 cosas: sujeto, verbo, complemento. I practice basketball. Yo practico básquetbol. Bueno, en pasado simple igual, solamente vamos a necesitar 3 cosas. Pero esas 3 cosas ahora van a hacer algo un poquito diferente. Nada más una de ellas es el verbo. Se va a convertir en pasado, ¿sí? Nada más eso. Por ejemplo, para decir I eat pizza, yo como pizza, sería I ate pizza, yo comí pizza. Ahora en pasado, ¿sí? Y bueno, ahora sí las reglas. Las reglas es, the simple past, el pasado simple se utiliza for things that started in the past, para cosas que sucedieron, comenzaron o se realizaron en el pasado, and ended in the past, y terminaron, llegaron a un fin en el pasado, ¿sí? Empezaron en el pasado y ahí mismo se acabaron. No es lo mismo decir yo practico básquetbol a decir yo he practicado básquetbol desde... Ahí ya es diferente, ¿sí? Ahí ya es otro tiempo, ¿sí? Entonces nada más es, por ejemplo, yo comí, él se cayó, él practicó, él vino, él se fue, así, ¿sí? Es cosas del pasado y que acabaron en el pasado, ¿sí? Él visitó, ¿sí? Él conoció, ¿sí? Él jugó. Cosas así, cosas que comenzaron en el pasado y terminaron en el pasado. Nada de que estaba jugando, ha estado jugando, nada de eso. Sí, es comió, durmió, vio, miré, cosas así. Sí, comenzaron en el pasado y terminaron en el pasado. Y bueno, para realizar estos enunciados, recuerden que necesitamos el verbo en pasado. Y hay 2 tipos de verbos. Están los regular verbs and irregular verbs. Los verbos regulares son aquellos verbos obedientes que cuando les dices conviértete en pasado, solamente se les agrega ed. Por ejemplo, work se convierte en worked. Algunos lo han pronunciado como worked, ¿verdad? Pero no, es worked. Como si tuviera una pequeña T, ¿sí? Como una T. Tenemos también, por ejemplo, el verbo play, played, que ese se pronuncia como si tuviera nada más la D al final, played, ¿sí? Tenemos practice, practiced, ¿sí? Como igual, como una pequeña D, ¿sí? Y tenemos los irregulares, que estos no se les agrega ed, ellos tienen su propia forma como ellos quieren. Por ejemplo, swim, swam, o sea, nada más se le cambia la I a una A. No hay ninguna regla que te dice cámbiale la I a la A. O por ejemplo, el verbo eat, para ponerse en pasado, convertirse a pasado es ate, como si fuera el 8, ¿verdad? Pero nada más se le cambian las letras, se le cambia la A donde está la E, ¿sí? No hay ninguna regla que dice que haga eso. Por ejemplo, el verbo think es taught. Por ejemplo, el verbo teach, ¿sí? Es igual taught, ¿sí? Entonces no hay ninguna regla para esos verbos irregulares. ¿Cómo puedo saber yo
¿Cuáles verbos llevan ed y cuáles verbos son irregulares? Simplemente aprendiéndotelos. No hay otra forma. Tienes que aprenderte esos verbos y ya. Sí, y ya. Puedes empezar aprendiendo de los primeros 10 una semana o 5 una semana, y luego otros 5 y otros 5, los que más uses. No necesitas aprenderte todos, ¿sí? Entonces ahora sí vamos a las estructuras. Recuerden que solamente hay 3. Afirmativa, negativa, interrogativa. Dices algo que haces o hiciste en este caso, dices algo que no hiciste y preguntas si alguien hizo algo, ¿sí? Y bueno, la primera estructura es la siguiente: subject, verb and complement. Sujeto, verbo y complemento. Pero hay algo que tiene aquí el verbo, dice verb in past, verbo en pasado, ¿sí? Entonces no va a ser I, o por ejemplo Ana eats pizza, no, nada de eso. Ana ate pizza, ¿sí? Y aquí van los ejemplos. I ran in the park last week. Yo corrí en el parque la semana pasada. Y para que no se confundan, estos mismos ejemplos, estos mismos enunciados son los que vimos y son los que trabajamos con el presente simple. Entonces van a ser los mismos enunciados para que identifiquen un poquito la diferencia y vean que solamente el verbo y más adelante el auxiliar es el que cambia. Entonces tenemos I ran in the park last week. Yo corrí en el parque la semana pasada. We danced in my house last night. Nosotros bailamos en mi casa anoche. They ate pizza. Ellos comieron pizza. We have Mary traveled in the car. Mary viajó en el carro. We have my sister watched TV all day. Mi hermana miró la tele todo el día. Y aquí, por ejemplo, en este caso, lo que iría de amarillo, what should be yellow is my sister. What should be in green is watched. What should be in blue is TV all day. ¿Sí? Hay la misma secuencia: sujeto, verbo en pasado y complemento. ¿Sí? The subject, I, we, they, Mary, my sister. ¿Sí? And the verb is ran, corrí o corrió. Dance, bailé, bailamos, bailó. Ate, comí, comió, comieron. Travel, viajé, viajó, viajaron. ¿Sí? Watched, vi o miré o miró, vio. ¿Sí? So, is that easy? Así de fácil. Es como un espejo del presente simple, pero simplemente le cambiamos el verbo a pasado. Ahora recuerden que cuando estábamos en el presente simple y queríamos hacer el enunciado negativo, ¿sí? Había un auxiliar que tenía que ayudar. Todo tiempo tiene un auxiliar. El auxiliar del presente simple era do, el verbo do. ¿Sí? Tenemos la opción de elegir entre don't o doesn't, ¿sí? Por lo de la S en el verbo. Bueno, en este caso, en el pasado simple, va a ser el mismo verbo, pero en pasado. Entonces, ¿cuál es el pasado de do? El pasado de do es did, ¿sí? Entonces sería didn't, ¿sí? Por ejemplo, aquí sería she didn't run in the park. Ella no corrió en el parque. Y algo muy interesante es que no dije el verbo en pasado, no dije ran. Y en la estructura no está el verbo en pasado. Bueno, esto es porque el verbo en pasado solamente se necesita en los enunciados afirmativos, ¿sí? En el negativo no, y tampoco en el interrogativo, porque ya está este auxiliar, did, el auxiliar did, que indica que el enunciado está en pasado, ¿sí? No hay ningún otro tiempo donde se utiliza el auxiliar did, solamente en el pasado simple. Por lo tanto, si ya está ese auxiliar ahí, el verbo ya no es necesario que esté en pasado, ¿sí? Y veamos los ejemplos. El didn't, obviamente es did not, ¿sí? Did not, ¿sí? ¿Qué quiere decir no? Nada más. I didn't run in the park last week. Es el mismo enunciado. Por ejemplo, el que teníamos hace rato era I ran con el verbo en pasado in the park last week. Ahora es I didn't y el verbo normal. I didn't run in the park last week. Porque ya está el didn't, ya no es necesario tener el verbo en pasado, ¿sí? Sería doble pasado, ¿sí? El didn't ya está en pasado, es el auxiliar en pasado, ya no necesito el verbo en pasado. Los otros ejemplos, miren, tan fácil. We didn't dance in my house last night. They didn't eat pizza. Mary didn't travel in the car. My sister didn't watch TV all day. Mi hermana no vio la TV
todo el día, ¿sí? Y si los verbos se vuelven presente, se les agrega el auxiliar en pasado. And that is it, ¿sí? Easy. Y bueno, ya para ver el siguiente tiempo, perdón, la siguiente estructura, ya tenemos cómo hacer un enunciado afirmativo, ¿sí? I ran in the park last week. We danced in my house last night. They ate pizza. Mary traveled in the car. My sister watched TV all day. ¿Cómo hacerlo negativo? Que es este caso. I didn't run in the park last week. We didn't dance. They didn't eat. Mary didn't travel. And my sister didn't watch. ¿Sí? Solamente hay que recordar eso. El verbo va en pasado en el enunciado afirmativo. En el enunciado negativo ya no necesita estar en pasado porque ya está el didn't. El auxiliar ya está en pasado. ¿Sí? Y bueno, ¿cómo sería ahora la pregunta? Easy, right? Solo movemos the auxiliary verb to the beginning. El verbo auxiliar al principio. Cambia de lugar con el sujeto para abrir la pregunta. Para abrir la pregunta, ¿sí? Entonces tenemos did plus the subject más el sujeto plus the verb plus the complement más el complemento. What is did? Did es el signo de interrogación que abre la pregunta. Recuerden, no existe ese en inglés. ¿Sí? Este signo no existe, entonces el auxiliar es por eso es que está al inicio de las preguntas. Y bueno, también el did aquí está sirviendo para indicar que nuestro enunciado está en pasado. ¿Sí? Porque si se dan cuenta el verbo, igual no se pone en pasado, es el verbo normal, ¿sí? Como si estuviera en presente. Pero el did es el que hace el enunciado en pasado, ¿sí? So the examples, did I run in the park last week? ¿Sí? Aquí podría ser también, did you run in the park last week? ¿Tú corriste en el parque la semana pasada? ¿Sí? Did we dance in my house last night? ¿Nosotros bailamos en mi casa anoche? Did they eat pizza? ¿Ellos comieron pizza? Did Mary travel in the car? Mary viajó en el carro. Did my sister watch TV all day? Mi hermana vio TV todo el día. Sí, mi hermana miró la televisión todo el día. Easy, right? Solamente el did al inicio para convertir el enunciado interrogativo. Luego sigue the subject. This is the one in yellow. The one in green is the verb, el verbo normal. Recuerden, solo va en pasado en el enunciado afirmativo, ¿sí? El negativo y la pregunta ya no, porque ya tenemos el auxiliar. Y recuerden que el auxiliar que se utiliza en el pasado simple es el mismo del presente simple, pero en pasado, ¿sí? Easy, right? Son los mismos enunciados que vimos en la forma afirmativa y en la forma negativa, ¿sí? Y bueno, to review it, para repasarlo, we have the affirmative structure, la forma afirmativa, la estructura. Tenemos subject, verb in past, and complement. He played in the yard. Él jugó en el patio. ¿Sí? Él jugó en el patio. He played in the yard. Este es un verbo regular, lleva ed. We have the negative structure, la estructura negativa. Subject didn't plus the verb plus el complement. Recuerden, miren, el verbo aquí ya no está en pasado porque ya está didn't. Y el mismo enunciado sería he didn't play in the yard. Él no jugó en el patio. ¿Sí? He didn't play in the yard. Él no jugó en el patio. ¿Ven cómo el verbo ya no está en pasado? En the interrogative, la forma interrogativa sería did he play in the yard? ¿Sí? Did he play in the yard? ¿Sí? Easy, right? Ya tampoco el verbo ya tampoco está en pasado porque ya está el did. Very, very easy. Muy, muy fácil. ¿Sí? Ok, now let's practice. Ahora vamos a practicar. Ahora quiero que ustedes formen estos siguientes enunciados. Yo los voy a poner en español y quiero que ustedes los formen en inglés. So we have, ella arregló la TV. ¿Sí? Ella arregló la TV. Aquí le hace falta de acento, ¿verdad? Pero se pasó. Ella arregló la TV. And the answer y la respuesta sería she fixed the TV. She fixed the TV. Next, el siguiente sería Alex no corrió ayer. Alex no corrió ayer. Sujeto, auxiliar, verbo y complemento. ¿Sí? El verbo en español sí se pone en pasado,
Pero recuerden, en inglés ya no se pone en pasado porque el auxiliar va a estar en pasado. Sería Alex didn't run yesterday. ¿Sí? Alex didn't run yesterday. And the last one, y la última, ¿tú jugaste en el juego de fútbol? ¿Tú jugaste en el juego de fútbol? Ojo, porque aquí hay jugaste y juego. No van a poner play y play. ¿Sí? No, nada más uno es play. El otro no, este es el sustantivo, este es el nombre, ¿sí? Este sí es el verbo, pero este no es el verbo play otra vez, no, nada más este, ¿sí? Nada más este es el verbo. La traducción correcta sería did, abre la pregunta did, y luego tú, you, el verbo play, en presente porque ya está did you play in the soccer game? Did you play in the soccer game? O también algunos lo pudieran haber traducido como did you play in the game of soccer? Está bien. Did you play in the game of soccer? O did you play in the soccer game? Cualquiera de ellos está bien. ¿Sí? Entonces, si sacaste estos enunciados bien, felicidades. Ahora ya puedes hablar en pasado simple también. So, that will be everything for today. Sería todo por hoy. I'll see you on the next video. I hope you liked it. Espero que les esté gustando y voy a seguir subiendo videos de los diferentes tiempos, ya sea del presente, pasado o del futuro. So, see you. Bye bye.